ingeniero. Es un placer muy especial para mí estar con ustedes hoy día porque en realidad llego a Lima después de 40 años de ausencia, con pocas excepciones, para participar en este evento profesional. La primera vez que salí de mi país fue en el junio del año 1960 como estudiante de posgrado con una beca Fulbright para pasar un año en la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Y viví en San Isidro, asistí clases en el llamado Instituto de Urbanismo en esa época, parte del Colegio de Arquitectura, aunque soy ingeniero civil de formación inicial. Y viajé, creo, a casi todas las ciudades y pueblos del Perú que tenía más que 20,000 personas en esa época, sobre todo las ciudades históricas, Huancavelica, Cajamarca, Arequipa. Hicimos la vuelta en auto por el largo de los Andes, a Ayaviri, Cusco, Puno, Arequipa, y de regreso por Camaná y la costa. Vi el callejón de Huaylas desde la parte de atrás de un camión y fui a lo largo de la costa del norte hasta Piura, etc. Y lo que pasó es que regresé después al país y desde esa fecha he trabajado en muchos otros países latinoamericanos y del mundo de habla árabe, y el sudeste de Asia, Asia del Este también, y he estudiado varios otros idiomas que hablo aún peor que el español. Y por ejemplo, he sido director de la División Internacional del American Planning Association y llevo ahora 29, casi 30 años como profesor en MIT, especialista en los problemas infraestructurales, sobre todo en transporte en los países llamados en vías de desarrollo. Es así que ustedes pueden entender que debo mucho al Perú en cuanto a haber fijado mi sendero de formación profesional, y soy muy contento de tener la oportunidad de estar con ustedes hoy día. Lo que tenemos que hacer, desgraciadamente, a continuación es reemplazar la tecnología moderna ahí con un retroproyector, porque todos estos elementos, el transporte y su relación con el uso de suelo es uno de los más interesantes y uno de los más difíciles, y donde hay un máximo de controversia. Y puedo darles un ejemplo de mi experiencia muy reciente al regresar al Perú. Como ha sido muchos años, necesité un poco de orientación, ¿no es cierto? Y por eso fui al balcón de mi cuarto de hotel esta mañana en el Sheraton, al lado del Paseo de la República, a ver cuál dirección era el centro de la ciudad, y miré a la derecha, al sur, con edificios altos, miré a la izquierda con mucha concentración, pero edificios más bajos, y concluí que seguramente el centro de Lima estaba al sur. Y después saqué el plano y no era así. Y pensaba, quizás el plano necesita invertir, no es así. Lo que pasa, por supuesto, es que durante mi ausencia, el centro de Lima, en muy buena parte, ha pasado a Miraflores, y los edificios más bajos quedan en el cercado del centro de la ciudad. Por eso se nota que el transporte, el concepto de la accesibilidad, jala la ciudad, jala las partes importantes de la ciudad en una dirección que es, por decirlo así, racional desde el punto de vista de la accesibilidad.
Entre el transporte y el uso de suelos es posible tener una especie de equilibrio, ¿no es cierto? Un equilibrio entre la oferta y la demanda de transportes. Es decir, que dado las condiciones de desarrollo en una parte de la ciudad, de urbanización, se tiene una demanda de desplazamientos y se puede teóricamente servir todos esos desplazamientos por una capacidad apropiada del sistema de transporte. O por el otro lado, si se tiene el sistema de transporte en adelante, se debe poder controlar la urbanización de los terrenos para quedarse dentro de un máximo de demanda de transportes para poder equilibrar este sistema y hacer funcionar la ciudad y su esquema de accesibilidad en una forma eficiente. Desgraciadamente, la historia de ese concepto y el esfuerzo de la realización de ese equilibrio ha sido una historia bastante accidentada y difícil. Y quiero comentar básicamente sobre eso durante unos minutos ahora y sugerir que los países llamados en desarrollo puedan quizás subyugar los problemas, los obstáculos a ese equilibrio más fácilmente que los países norteños que francamente han fracasado mayormente en la búsqueda de ese equilibrio. A continuación voy a tomar una forma un poco polémico y mostrarle un patrón específico para formar la base de la búsqueda de este equilibrio. Una forma en que se tiene el centro tradicional del área metropolitano así y intencionalmente, en vez de dejar crecimiento y desarrollo de los suelos en una forma de mancha de aceite, se colocan centros metropolitanos en la periferia así, puntos de acumulación de empleos y de residencias con infraestructura de toda clase de alta calidad. Y en esa forma tener un sistema de transporte también más eficiente porque se puede ponerle eslabones entre esos centros y el centro del área metropolitano de muy alta capacidad, muy eficiente, de transporte masivo y también de carretera. Y en esa forma también asegurar la presencia metropolitana de esos centros en la periferia. En realidad, es muy probable que por medio de un sistema bien hecho en transporte, se puede decir que esta gente es realmente más cerca al centro del metrópolis que mucha de la gente que vive ahí, porque las calles son tan congestionados. A la vez se puede tener en la forma quizás de corredor inteligente, como lo decimos ahora, es decir, con toda clase de mecanismos electrónicos para el control del tránsito entre estos centros metropolitanos en la forma de una carretera de circunvalación. Ahora, este diagrama es una alternativa a varias posibilidades de hacer esto que tienen ciertas ventajas que son, muy agradecido señor, que son compatibles en primero con proyectos de alta envergadura de transporte colectivo y autopistas de alta velocidad, interrelacionando la gente de la periferia con el centro. Esto es muy importante porque la historia de la ciudad en muchas partes del mundo, inclusive Latinoamérica, ha sido que mientras la gente se escapa hacia la periferia de la ciudad, el centro se deprime.
y termina con muchos problemas económicos. Es un mal gasto de una inversión de mucha envergadura y debe haber posibilidades de frenar eso con mucha accesibilidad hacia el centro. Yo ofrezco como ejemplo por el caso de Santiago de Chile, donde el metro ha permitido la llegada de cantidades enormes de gente al centro, con la consecuencia de que el centro de negocios de Santiago está en condiciones muy saludables realmente, a diferencia, por ejemplo, del caso de Bogotá, donde no se tiene esa capacidad de llegadas en el centro. En segundo lugar, es una cosa donde el sector privado puede tener una parte en colaboración muy importante, y eso lo voy a sugerir con un ejemplo después en que hemos trabajado en Tailandia. Es decir, que el poder público puede identificar los lugares de esta urbanización descentralizada, imponer la nueva infraestructura, y los urbanizadores del sector privado que quieren construir ahí, entonces pagan cada vez una parte del costo capital de la infraestructura a un fondo rotativo de urbanización que hace posible la autofinanciación de este proceso. Más de eso después, pero es en nuestra era ahora de mucha participación y colaboración del sector privado. Es una cosa que hace ahora posible lo que no era posible antes en muchos casos. Estoy también sugiriendo que los centros metropolitanos de este tipo pueden tener una dotación de infraestructura que es francamente mejor que lo que pueden tener hacia el centro de la ciudad, porque se comienza con tabula rasa, ¿no? Con la posibilidad de hacer la cosa según los estándares contemporáneos. Y también se puede decir que esta es una forma de urbanización que puede conservar los recursos naturales de la región por concentrar la población y evitar la urbanización de muchos buenos terrenos agrícolas. Pero a la vez quiero enfatizar que la necesidad de frenar la descentralización y la ocupación de otros suelos no es necesariamente requerido para instalar este concepto de centros metropolitanos. Puede ser en algunos casos casi imposible, yo sé, pero de todas maneras este patrón es una posibilidad de avanzar ese esfuerzo. Bueno, sugiriendo todo esto, es también necesario enfrentar los problemas que están involucrados. En realidad, planificar el transporte y el uso de suelo es francamente un trabajo muy difícil. En primero, uno está hecho por ingenieros y el otro por arquitectos, que podría ser un problema ahí. Pero más que eso, es una consecuencia de las diferencias en la naturaleza de los dos problemas. En cuanto a la escala del problema, generalmente se planifica el uso de suelo de acuerdo con un criterio local. Lo importante es el medio de vivir local, pero el sistema de transporte es, para decirlo así en lenguaje de economista, es indivisible. Hay que planificarlo como red, y eso involucra una comprensión del sistema en general, y por eso la lógica de los dos procesos está en un poco de conflicto. En cuanto a las técnicas de planificación,
La planificación del sistema de transporte puede ser muy basada en un aspecto científico, con encuestas de origen y destino, seguido por análisis de, por ejemplo, la modelación de la demanda en 4 etapas de generación de viajes, distribución entre zonas de viajes, repartición a modos y al final asignación por el sistema existente y para el sistema proyectado en el futuro, etc. Son cosas estandarizadas con todo el software sobre los estantes para hacerlo cuando ustedes quieran. Al lado de uso de suelo, al contrario, el proceso francamente es más bien ad hoc. Realmente es difícil, hay muchos objetivos en juego y es difícil sistematizar el proceso de la misma manera. Es otro problema entonces en la planificación. De acuerdo con esa consecuencia, los horizontes para la planificación son diferentes. El transporte característicamente se planea para 10 o 20 años. El uso de suelos se planifica quizás para ese periodo, pero hay cambios típicamente en el asunto durante el proceso de implementación, porque ante todo no se está implementándolo en grandes pedazos. El uso de suelo se implementa parcela por parcela y se puede cambiar la política en cualquier momento. Los niveles de gobierno participantes son también diferentes, que involucra otra clase de problema. Típicamente la planificación de suelos es hecho por gobiernos locales, pero las redes de transporte por gobiernos centrales, porque involucra mucho capital que no está entre las manos de gobiernos locales. Los objetivos, como ya he sugerido, son muchos y complejos para la planificación de suelos. Eso no es decir realmente que los objetivos de la planificación del transporte son fáciles de ninguna manera, pero relativamente es más fácil y por eso se puede tener una serie de técnicas de la naturaleza que he mencionado. Una consecuencia de todo esto es que la implementación generalmente es alta en el caso de proyectos de transporte y baja en el caso de planificación de suelos, porque mucha política incide y hay una cierta continuidad a los proyectos ingenieriles de alta envergadura que son difíciles a parar al cambiarse la administración, etc. Y por supuesto al final viene lo importante, el presupuesto para la construcción de proyectos de transporte es típicamente alto y para el propósito de planificación de uso de suelos es bastante más bajo porque se trata mayormente del control de iniciativas privadas más bien que inversiones directas. Bueno, con todos estos problemas se entiende porque se ha tenido problemas en la implementación de todo esto y en los Estados Unidos. Y estoy utilizando los Estados Unidos como ejemplo porque todo esto comenzó ahí y la historia más inicial fue ahí durante el periodo de los 50. En realidad yo fui atraído como fuimos muchos ingenieros al ramo de planificación urbana por una expectativa que todo esto iba a ser de la planificación urbana una especie de ciencia más bien que arte, pero ha quedado un arte a pesar de todo, que probablemente es una buena idea. De todas maneras, durante las décadas del 50 y 60 había mucha expectativa de lograr
este equilibrio entre oferta y demanda de transporte, y se comenzó durante esa época, por supuesto, la construcción de muchas carreteras en los Estados Unidos, el sistema Interstate de 41 mil millas de carreteras. Esa parte es importante a propósito porque la dinámica entre el transporte y el uso de suelos requiere crecimiento en los dos, ¿no? Sin ese crecimiento la dinámica no tiene lugar, y por eso no es tan importante. Por eso el programa de extensión de carreteras urbanas después de la Segunda Guerra Mundial es importante. Después, durante las décadas del 60 y 70, llegaron varios problemas. En primer lugar, la atención del gobierno del país estaba atraído más bien por los problemas sociales que por los problemas físicos. Hubo un cambio de política al respecto que removió la atención a los problemas de transporte. En segundo lugar, se llegó a entender lo que ustedes siempre han sabido de todas maneras, que es imposible servir toda la demanda de transportes. Imposible. Se puede casi pavimentar toda la ciudad y todavía tener congestión de tránsito, que hace otra naturaleza de problema de este asunto. En tercer lugar, hubo trastornos al programa porque las comunidades opusieron en muchos casos la construcción de las carreteras porque iban a cortar la comunidad y consumir una parte de sus terrenos, etcétera. Y el asunto llegó a ser complejo desde el punto de vista político. Francamente, en los Estados Unidos ha sido casi imposible construir una carretera urbana durante los últimos 30 años, con excepciones contables. También durante ese periodo, la tasa de crecimiento en poblaciones urbanas disminuyó. Es decir, las poblaciones de las ciudades aumentaron rápidamente después de la Segunda Guerra, pero en las 60s y 70s llegó a ser una cifra como 1% al año, cosa por el estilo, que quiere decir, como dije hace un momento, que la dinámica entre el transporte y uso de suelos tampoco fue muy importante. También se había terminado el proceso de construir la mayoría de carreteras en el sistema de Interstate, y por eso la parte de accesibilidad de la ecuación tampoco fue muy grande ni impulsó mucho. Como consecuencia parcial de todo esto y algunas otras consideraciones, entonces, por el final de la década del 70, casi en los Estados Unidos, casi se abandonó por completo el proceso de equilibrio entre transporte y uso de suelos. Pero como ustedes ya pueden notar, algunas de estas consideraciones no son compartidas por otros países. Y ahí radica la importancia en mis comentarios, porque en la década del 80, sobre todo con el movimiento ambiental en los Estados Unidos, toda la cosa de problemas ambientales, de ecología precisamente, llegó a ser de mucha importancia y trajo de nuevo la consideración de uso de suelos, generalmente nuevamente a escalas pequeñas,
hablando de las capacidades de sostener construcción, etcétera, por lugares de ecologías precarias y cosas por el estilo, pero de todas maneras se interesó nuevamente en el país en la planificación de suelos. Y en segundo lugar, el asunto de growth management, la gerencia del crecimiento, quizás, es decir, en que, por ejemplo, muchas comunidades eligieron a tener un sentido de la capacidad de sus sistemas de infraestructura, agua, calle, etcétera, y rehusó de permitir más permisos de construir en esa localidad antes de un aumento de capacidad de infraestructura. Y eso funcionó, sobre todo en algunos estados como California, Washington, Oregon, Connecticut y algunos otros, Hawaii. Y por eso, en la década del 80, más interés nuevamente en la planificación de suelos como consecuencia de estos intereses. Y ahora la consecuencia es que la planificación de suelos está madurándose, para decirlo en una cierta manera, y nuevamente este interés en los Estados Unidos, incluso el uso de la planificación de suelos en colaboración con la planificación de sistemas de transporte. Y a propósito también los organismos internacionales están interesándose en esto. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo me ha contratado a ir a Santiago de Chile para conducir un simposio sobre este tema en unas semanas. Y el Banco Mundial también se ha interesado crecientemente en este movimiento. Por eso, el mensaje que quiero dejar es que aunque ustedes podrían considerar la planificación de suelos como algo que ha pasado, está un poco arcaico, el hecho es que está viniendo nuevamente a ser de interés, y voy a sugerir que es apropiado, sobre todo en los países en desarrollo, porque en primer lugar voy a sugerir que los países en desarrollo tienen más en juego en cuanto a esta relación transporte-uso de suelos. La congestión del tránsito es mucho peor, y eso es a esperar porque la motorización, es decir, el número de vehículos registrados, está aumentando, y lo que importa no es tanto el número de vehículos registrados, sino la rapidez del aumento de ellos. Porque en el caso de un aumento rápido, el equilibrio natural entre acceso, uso de suelo y comportamiento urbano está fuera de balance, fuera de equilibrio. Por eso se explica, por ejemplo, caso de Bangkok, de Tailandia, el nivel de motorización nacional es como 54 vehículos por 1,000 personas, y Bangkok es quizás la ciudad más congestionada en el mundo, mientras Filadelfia tiene 600 y tantos vehículos por 1,000 personas, más que 10 veces esa motorización, y no es tan congestionado. ¿Por qué? Es que el número en Filadelfia ha tomado como 70 años, comenzando en la década del 20, y como ha venido poco a poco aumentándose, los ajustes fueron posibles en camino, pero Tailandia se ha motorizado durante los últimos 10 años o más o menos, y el problema por eso es peor. Pero es realmente una cosa urgente y no tengo que decir eso a ustedes.
En segundo lugar, he encontrado que lo que importa más es el liderazgo. Cuando hay un alcalde o otra persona en un rol de líder que quiere hacer marchar sistemas de planificación en esta forma, puede hacerlo. Y no hay en el norte lo equivalente a gente como, por ejemplo, Jaime Lerner de Curitiba, Ronald McLean Albaroa de La Paz, Jamil Mahuad en su periodo como alcalde de Quito y otros casos en que esta gente pudieran hacer cosas realmente sorprendentes durante su época, con todos los checks and balances, toda la política, etcétera, en los Estados Unidos. Muy raras veces sale una persona de ese nivel de liderazgo. En tercer lugar, y esto es un poco ajeno y no viene al caso de acá, pero vale la pena de todas maneras mencionarlo en el interés de globalizar el argumento, es que los países en transición entre economías socialistas y capitalistas también tienen una oportunidad muy especial de enfocarse en una racionalidad de relación entre transporte y uso de suelos, porque están cambiando de sistema de todas maneras y es una oportunidad especial. En cuarto lugar, como ya he sugerido, se tienen ciudades que están creciendo muy rápidamente. No sé cuál sería la tasa para la ciudad de Lima, pero hay muchas ciudades que están creciendo en 5% al año más o menos, y en ese caso, por supuesto, se tiene una población nueva igual a la población existente en 14 años, creo. La ciudad se duplica en 14 años, que quiere decir que sí hay logro posible en la planificación de esta forma. También, como la quinta cosa, la construcción de autopistas urbanas y transporte masivo está en algunos casos ocurriendo muy rápidamente también, y por eso la dinámica entre los dos es sumamente importante. En cambio, de esta mañana hay un artículo sobre el transporte urbano que dice que entre 1990 y 96, creo, el aumento de vehículos de transporte colectivo aumentó por un factor de 4, más o menos, solo en 6 años. Y, bueno, sabemos, por supuesto, que esto ha sido la consecuencia de, como me explicó Lucho Doretz, de situaciones institucionales especiales. No es una reflexión simplemente de un aumento de demanda, pero de todas maneras es la medida del dinamismo del sistema que también que tiene sus causa un cierto pavor, un cierto temor, pero por el otro lado también sugiere que se puede lograr bastante. A continuación, muy brevemente, quiero mostrarles unos ejemplos de casos en que he tenido una participación como planificador de varios tipos de países, algunos pobres, algunos más ricos. Esta es la ciudad de Colombo, de Sri Lanka. Sri Lanka es la isla al sudeste de la India, que antiguamente se llamó Ceylon, ¿eh? Y la ciudad de Colombo es la capital, es una ciudad portuaria, 4 millones más o menos, ubicado sobre una llanura, un llano inundable, floodplain, y la tendencia de crecimiento ha sido más o menos norte al sur, que es típico para ciudades costeñas, y eso dificulta mucho el acceso.
Entre otras cosas que han hecho aquí es extender la ciudad en esta forma para la descentralización del gobierno de Sri Lanka y las oficinas claves del gobierno ya están ahí como un otro centro. Y eso a veces es una buena manera de comenzar esto porque, por supuesto, el gobierno tiene más influencia en cuanto a sus propios servicios que en otros casos. Pero lo que va a hacerles recordar de mi diagrama rojo que mostré antes es este grupo de centros que proponemos como los centros metropolitanos. Negombo está al lado del aeropuerto de la ciudad, que es un lugar lógico, con una carretera en construcción hacia la ciudad, y Gampahat, Bayagama y Omogama y los otros son asentamientos existentes donde proponemos no una extensión del asentamiento existente, sino algo al lado. Queremos evitar todos los problemas infraestructurales que ya existen probablemente en un pueblo existente y que van a hacer peor aún ese centro comparado con el área metropolitana existente. Por eso estamos sugiriendo estos lugares con tramos de carretera para interrelacionarles con el centro de la ciudad y a veces también con gerencia de tránsito, traffic management, las técnicas de aumentar el flujo de tránsito en vías existentes. Y esta carretera norte y sur es parte del sistema nacional de carreteras de Sri Lanka y ya estaba listo para implementación. Está también en el llano inundable y lo hemos diseñado para seguir los márgenes de los estanques donde la capacidad de retener agua están formadas y en esa forma tratar de reesforzar la capacidad de la ecología de resistir a inundaciones en vez de invadir esa capacidad. Es un ejemplo entonces especializado a este ambiente urbano del programa que describí hace unos minutos. Este plan está todavía en marcha y no es aceptado por el gobierno, pero está ganando influencia en decisiones. Después, Bangkok. Tuve la oportunidad de funcionar como director de un equipo de 5 profesores de MIT y un grupo de asistentes que hicimos para el gobernador de Tailandia, que se recibió en MIT, un plan para la ciudad en cuanto a transporte y uso de suelos, y ustedes pueden inmediatamente reconocer el programa de que hablé en el caso de esta ciudad. Aquí está el río Chao Phraya, también es un llano inundable. Una gran porción de todas las ciudades del sudeste de Asia y Asia del Este son en lugares inundables así, y casi no existe el drenaje sanitario en Bangkok. Es una ciudad de como 8 millones. Aquí está el Golfo de Tailandia o el Golfo de Ceylon. El centro de la ciudad está más o menos aquí, y hemos propuesto todos estos centros metropolitanos alrededor del centro de la ciudad, cada uno con su eslabón
al centro de la ciudad. Por ejemplo, Lat Krabang, aquí que es el primero para la implementación y está en las primeras etapas de implementación ahora, a pesar de las condiciones económicas en el sureste de Asia, está en un ferrocarril aquí que se puede usar, esperamos también para el transporte colectivo, y se propone una carretera también como eslabón al centro de la ciudad, y por supuesto la carretera de circunvalación que interconecta todos esos centros. El nuevo aeropuerto internacional de Bangkok está ahí, a punto de lápiz, que también hace muy buena idea escoger Lat Krabang como el primer caso de implementarse. Un poco más de detalle, aquí tienen ustedes un aspecto de diseño. Aquí está Lat Krabang, una parte donde hoy en día son de campos de arroz, crían arroz en esa parte, y hay obras hidráulicas necesarias para cambiar el drenaje y todo en este sitio, pero esos están arrancando, y hemos planeado también las extensiones afuera de esta parte central. El gobierno está adquiriendo predios para las mejoras más centrales en infraestructurales, parques, edificios públicos y calles, etcétera. Y como decía, van a crear un fondo rotativo de urbanización, y mientras la gente sigue criando arroz, no deben nada a nadie, pero cuando entra un urbanizador y empieza a construir subdivisiones, él debe al fondo rotativo una porción del costo capital de infraestructura. Y por eso se contempla hacer de este proceso un proceso o autofinanciado, o por lo menos en buena parte autofinanciado, y se puede mudar de centro a centro en el ahorro alrededor de la ciudad. Aquí está el aeropuerto, una parte del aeropuerto que está muy cerca. Aquí está la carretera principal entre Lat Krabang y el centro de Bangkok, y a propósito también una otra ciudad que está por el otro lado aquí, que se llama Chonburi, y que se piensa como posiblemente una nueva capital para Tailandia, pero es un proyecto que dudo mucho. Y aquí está la carretera de circunvalación, ahí, y aquí esta línea es el ferrocarril con estaciones oportunamente subir y bajar cerca de Lat Krabang. Hace 2 semanas más o menos recibí la misma orientación. Aquí nuevamente es el aeropuerto. Aquí está Lat Krabang en este plano, que no he seguido, francamente, es algo que sucedió después de nuestro periodo ahí. Ustedes ven que han sacado Lat Krabang un poco hacia el oeste, y
por eso ha cambiado. Estoy un poco preocupado también para la continuación de la circunvalación, pero por lo menos partes queda en forma más o menos, y el proceso está en marcha. Tengo todo un folleto que me dio un estudiante durante una conferencia en Taipei hace 3 semanas, pero solo tuvo la oportunidad de darme el folleto. Está todo en tailandés, y por eso para ustedes que leen tailandés tengo esta actualización del proyecto. Bueno, a continuación, un ejemplo más que es quizás el mejor conocido en el mundo, el caso de Curitiba. Curitiba es un caso de liderazgo extraordinario, por supuesto. Está en el estado del Brasil de Paraná, en el sur, hacia la frontera con Uruguay. Y lo que pasa ahí es que la continuidad de liderazgo ha sido una cosa impresionante. El señor Jaime Lerner ha sido o alcalde o director de planificación de Curitiba para más de 30 años. Y cuando no es alcalde, tiene un amigo que es alcalde. Y por eso han tenido una continuidad de forma y de política durante todo este tiempo que ha realmente penetrado el asunto. El concepto es tener el desarrollo del sistema de transporte por dedos, que son corredores que comienzan desde el centro y van por la periferia, y en muchos casos cuando recibieron propuestos para centros de comercio o grandes tiendas, rehusaron por completo acomodarlos, salvo en los ejes de alta densidad. Y por supuesto, hacia el final del asunto, también las carreteras de circunvalación. Pero quizás la realización de Curitiba es lo más impresionante mirando la forma de corredores que han podido crear. Aquí tienen ustedes el plan utilizado para algunos de estos corredores. Aquí en el centro existe dos pistas en direcciones opuestas solamente para transporte colectivo. Son estos grandes buses que son de la Scania o Volvo, doble articulados, es decir, que están en 3 secciones y llevan más que 120 pasajeros y son realmente transporte masivo. Y después, en las márgenes de este eje central, hay 2 pistas, uno para estacionamiento y el otro una pista estrecha para acceso a los edificios inmediatos, visibles también en este grabado, al lado del grabado. Disculpe la calidad de la fotografía, es que estaba en reuniones todo el día. La sola oportunidad de sacar fotografías era al puesto del sol, y por eso ustedes tienen esa condición. Una pista para estacionamiento, otro para accesibilidad. Después vienen 2 filas de manzanas de edificios de muy alta densidad. Las densidades permitidas hasta 100 personas por hectárea, que es muy denso. Y también con uso mixto, porque quieren tener también un eje
con oportunidades de empleo y oficinas y de talleres y de tiendas de toda clase, usos mixtos y densidades muy altas. Después, fuera de eso, en los dos lados, arteriales de transporte privado que están como este aquí para el uso de automóviles a velocidades relativamente altas en conjunto con esta espina, este corredor. Y lo más impresionante aquí es la medida en que han podido atraer alta capacidad en estas filas de cuadras mientras retener bajas densidades al otro lado de esas avenidas. Como consecuencia, ustedes ven muy evidentemente que este lado de la carretera es el lado para alta densidad y este lado es para los edificios de baja densidad y la implementación es fuerte. No tienen nada de especial como leyes o de regimientos para hacer eso. Es sencillamente la fuerza de haber persuadido a gente que este es un plan que se debe seguir, que ha permitido al señor Lerner de poderlo. Yo tuve la oportunidad de entrevista con él hace unos meses y traté de adivinar qué era como técnica, qué es que otra gente puede hacer para poder replicar esto, y no hay una respuesta a la pregunta. Es sencillamente que él estaba persuadido que uno debe hacer eso y lo hicieron. Él, por supuesto, es ahora gobernador del estado de Paraná. Bueno, esto es lo que quería traer a su atención. Muchas gracias por su atención. Hemos escuchado una magnífica conferencia del profesor Gackenheimer. El planeamiento urbano ya no es su profesión, parece su hobby. Profesor de planeamiento urbano de MIT es una cosa que prestigia a cualquier profesional. Para comentar la conferencia le cedo la palabra primeramente. Primero voy a excusar la presencia del ingeniero Riofrío, que fue llamado urgentemente y tuvo que retirarse. Esa es la razón por la cual estoy presidiendo esta mesa. Le cedo la palabra al ingeniero Quintanilla para el comentario correspondiente. Bueno, en primer lugar, para felicitar al doctor Gackenheimer y agradecerle por una conferencia realmente muy valiosa, llena de información y de referencias que, por supuesto, serán muy útiles para la planificación de Lima y también del sistema de ciudades del país. Creo que él ha señalado, me permito destacar un punto nada más, que la importancia que tienen las ciudades en un país en desarrollo. De hecho, la poca experiencia que tal vez tenga la oportunidad de exponer más tarde, que hemos tenido en 20 años de trabajo en planificación, nos ha demostrado la importancia que ello tendría dentro del concepto de ciudades nuevas, porque realmente nuestro territorio, como se ve muy bien de esta exposición, necesita de esas vías de transporte que realmente le den una estructura territorial adecuada, de la cual carecemos completamente. La metrópoli en sí de Lima, y en esta exposición se ve muy claramente, ha polarizado todo el país. Nosotros en planificación hicimos un estudio teniendo estos conceptos básicos y al final de este análisis con un modelo gravitacional
se vio pues como Lima, algo que parece obvio, pero que se identificó científicamente con un modelo gravitacional. Todo el país, todo el mercado del Perú estaba polarizado por Lima y las líneas de polarización llegaban a todas nuestras fronteras. Con lo cual se aseguraba el mercado del Perú para los peruanos y para el servicio de las necesidades, pero también de los precios que podía cubrir la ciudad de Lima. Esto, que es una expresión del centralismo, se debe en parte a que no se ha dado atención a esta relación entre el transporte en general y el desarrollo del sistema de ciudades. Al final solo tenemos una gran ciudad y después unas pequeñas ciudades que no llegan ni al 1 o al 4% como máximo de la población de Lima. Eso sería todo. Nuevamente agradecerle, profesor. Ahora le cedo la palabra al ingeniero Doric. Bueno, en primer lugar, quisiera felicitar también al doctor Gackenheimer por la magnífica exposición que nos ha hecho sobre estos aspectos de la planificación urbana, especialmente la relación entre usos del suelo y el transporte y el sistema metropolitano vial. En realidad, y con los ejemplos que nos ha dado, realmente nos hace ver las implicancias que tiene el sistema vial en la estructura urbana metropolitana y las recomendaciones que hace sobre los diversos aspectos que es necesario tener en cuenta para una planificación apropiada. Tal vez quisiera referirme un poco a la primera parte de su disertación, cuando nos dijo de esta visión distorsionada que tuvo esta mañana de Lima al asomarse al balcón de su hotel en Paseo de la República y creer que el centro de Lima estaba al sur porque vio que la edificación más alta estaba en esa dirección, y a la izquierda, que el centro de Lima, creyó que era la parte de suburbios, ¿no?, que rodeaban la capital. Después, naturalmente, ya se ha dado cuenta al pasar una rápida visita por Lima que no es así, y se le ha explicado naturalmente a qué se debe esto. En realidad, el centro histórico de Lima ha sufrido un gran deterioro en las últimas décadas, que todos conocemos bien. Acá es la invasión del comercio informal en todos los espacios libres, que dio lugar a que todas las actividades que antes estaban concentradas en el centro de Lima emigraran a los distritos aledaños. Todas se fueron al sur, en fin, los distritos de los alrededores. Tanto que inclusive el plan de MET, o sea, el plan de desarrollo metropolitano estudiado por el Instituto Metropolitano de Planificación, que es una dependencia de la Municipalidad de Lima, consideró en el plan como el centro de finanzas del Lima metropolitano, ubicado en lo que en alrededores los terrenos que circundan el distrito de San Isidro, por ser un lugar central dentro de este triángulo grande que forma Lima metropolitana. En realidad, esto ha dado lugar, como ustedes todos conocemos, a la construcción de estos edificios de alta densidad, edificios comerciales, bancos, departamentos, etcétera, en San Isidro, sobre todo en la zona entre la avenida Arequipa y el Paseo de la República. Esto, en fin, ha cambiado realmente, o cambió la estructura de Lima. Sin embargo, en los últimos años
¿no? Con el programa desarrollado por el actual alcalde de Lima, el doctor Andrade, el doctor Alberto Andrade, ¿no? De reordenamiento del comercio informal en el centro de Lima, programa que lo comenzó en cuanto se hizo cargo de su administración y continúa haciéndolo hasta el presente. La semana pasada acaba de eliminarse o de reordenarse todo el comercio informal en la avenida Grau, que era una de las principales avenidas que tenía Lima, ¿no? Digamos, la estructura de esta Lima metropolitana está cambiando, o en cierto sentido está volviendo a lo que el doctor Gackenheimer pensó justamente que debiera ser de primera intención, es decir, que las actividades principales vuelvan al centro de Lima, asunto que se está tratando ahora de incentivar y que naturalmente, tal como está en el programa municipal, puede lograrse, pero va a necesitar algún tiempo y la cooperación, el esfuerzo y el apoyo de todos nosotros. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Gracias. De dos distinguidos profesionales, quisiera terminar diciendo algunas palabras. El profesor Gackenheimer, como decía, profesor de MIT en planeamiento urbano, conoce nuestro país, nos ha dado ejemplos de otras ciudades. Es posible que si conociera la realidad actual de Lima nos hubiese podido hacer algunos comentarios. Lo real es que lo disertado es estrictamente válido. Él ha dicho claramente en su conferencia lo que debe ser los usos de suelo en una estructura metropolitana en relación al transporte urbano, y ha señalizado claramente los centros que compensan en las periferias y los anillos o los nexos viales que deben tener. Esto que ha dicho el profesor se ha venido haciendo en nuestra ciudad, no lamentablemente con las variables que él citó, cómo deben funcionar en los países en desarrollo estas ciudades, porque aquí faltan muchos de los elementos que él citó. El caso del señor Lerner es un caso muy especial, yo diría excepcional en Latinoamérica. Yo he tenido la suerte de visitar hace muchos años, hace 20 años, Curitiba cuando tenía 500 000 de habitantes, y el señor Lerner hacía sus pininos en sus corredores viales con buses, quitando la teoría de los metros o de los trenes, y él ha seguido manejando la ciudad de Curitiba, a mi juicio, por lo que he leído, con mucha propiedad. Quizás por lo que dice el profesor Gackenheimer, él ha continuado en cargos que le permitían mantener este tipo de unidad técnica en el desarrollo de Curitiba, y lo ha desarrollado, creo, magníficamente bien. Sin embargo, esto no se da, lamentablemente, en nuestras ciudades, en todas las ciudades metropolitanas, y el cambio de autoridades, la diferencia entre las autoridades del gobierno central y el gobierno local, y cosas que todos los profesionales peruanos conocen y que yo cito para los profesionales extranjeros, causan también problemas al planificador urbano y en este caso a las autoridades que manejan estos asuntos. Lima es ahora un problema en ese sentido. Ha tenido una liberalización de rutas creadas por un decreto del gobierno central. El crecimiento de las combis, o sea, los microbuses pequeños, llega a 50.000 ahora, y hay una capacidad ociosa en los combis de 40%, y hay 1.500 buses. Entonces hay que establecer una política, como usted bien cita, de transformar esto para que los corredores viales vuelvan a retomarse, como se han hecho en Curitiba y que se iniciaron en nuestros estudios urbanos de Lima. Y en fin, creo que todo lo que usted ha mencionado va a ser acertado y ojalá pueda aplicarse en Lima. Le agradecemos mucho, profesor, por su disertación. Quiero agradecer al doctor Gackenheimer por esta exposición, por este viaje a la ciudad de Lima exclusivamente para poder participar en esta conferencia.
Un agradecimiento especial al urbanista Luis Dorich, gracias al cual hemos podido conseguir la participación y la venida del doctor Gackenheimer a Lima. Y agradecemos al ingeniero Leo Farge y al ingeniero Quintanilla por habernos acompañado en esta mesa.